reconcilió y todos ahí mirando la maldad que hicieron. Entonces, como usted puede mirar, que si del año 33 estamos mirando toda esta maldad, y hasta hoy en día se mira esta maldad, y lo que espera el mundo en este tiempo es lo mismo. Es lo mismo, persecuciones por decir la verdad, persecuciones por ser patriota, persecuciones por ser cristiano, persecución porque usted piensa, porque usted habla, porque usted analiza las cosas, porque usted no piensa como aquellos que no tienen, que tienen mente pero que están aborregados porque las instituciones de comunicación, broadcasting, los tienen atontados, porque esa es la idea del sistema de los cuernos de la bestia, atontar a la humanidad para que la humanidad no sepa cuándo le va a llegar el latigazo del diablo. Entonces es por eso pues que yo traigo esta reflexión de la palabra ahora, una revoltura de todo, pero llegando a un punto muy importante. Si la palabra dice que va a haber una guerra y que el Señor Jesucristo y que aparecerá el Gog y Magog en el último tiempo por 1000 años y que será desatado esto, yo en mi conclusión de mi pensamiento digo, no, esto ya pasó y esto está pasando ahora. O sea, esto tiene un principio y va a tener el final de cuando el anticristo haga perecer a millones de personas porque no le quieran adorar o porque no se quieran dejar marcar con su marca. Entonces, ustedes saben lo que está pasando el proceso hoy en día. El proceso de hoy en día es la marca de la bestia, que es la insertación en la piel de lo que usted ya sabe que está pasando hoy en día. Entonces, ¿qué sucede pues? Esto ya no hay tiempo. Estamos viviendo el tiempo final. Esta bestia malvada y feroz, el único tiempo que el Señor ya le está regalando para que siga haciendo de las suyas, que serán los últimos 3 años y medio, que se revelará el hombre de pecado y entrará entonces la tierra en una angustia terrible, como la angustia que le va a venir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel todavía son huesos secos. Israel todavía no ha tenido ese espíritu de vida de Dios, venido de Dios, el Espíritu Santo. Ellos viven metidos en su religión porque eso es lo que ellos tienen y saben, pero no todos, porque pero la palabra de Dios dice que Israel al final será salvo. Pero también vemos las grandes corrupciones de grandes eventos que se hacen en Israel, siendo que es la tierra de Dios. Pero ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? Porque hay un proceso en la vida de Israel, como en un proceso en la iglesia gentil y en el pueblo gentil, que somos nosotros y que estamos insertados en la raíz de Israel como pueblo sacado de Noé, que son los hijos Sem, Cam y Jafet. Entonces, ¿qué sucede? Dios está tratando con la iglesia gentil ahora y con los reinos gentiles que gobiernan con estos cuernos que comandan en el mundo. Entonces, si usted mira la vida de la iglesia, la vida del Señor Jesucristo, toda se desarrolló, y la vida del pueblo de Israel, toda se ha desarrollado dentro de esta bestia maldita que se llama Roma. ¿Por qué? Aún el mismo apóstol Juan no la pudo describir de tan horrible que se veía cuando miró la visión. Usted puede mirar, todos los imperios o los reinos han sido perversos y malvados, pero este imperio, tiene una cita con el Señor Jesucristo al final de los días, que el Señor la destruirá. Destruirá su imperio y su religión. Ahora bien, yo invito a todos aquellos que pertenecen a esa religión que salgan de ella y vengan a Cristo Jesús para ser salvos. Si ustedes pueden comprar este libro, el libro de los mártires, se van a dar cuenta del gran engaño y la gran mentira que les han dicho. Los mismos sacerdotes católicos fueron quemados porque ellos empezaron a analizar la escritura
y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, y ellos se les hicieron sus enemigos, las coronas y todavía el papado, matando a su propia gente porque se convertían a Cristo Jesús, y ellos sabían que ellos tenían la esperanza de Dios en el cielo. Es por eso pues que yo los insto a que ustedes vean la Escritura, busquen a Dios, y les invito a que este libro búsquenlo, y ahí se van a dar cuenta de todas las verdades. No solamente esta, también tengo el libro que, ¿cómo se llama? La bestia, ¿cómo se llama? La mujer que cabalga la bestia. Es lo mismo. Son dos grandes libros que son un hit para poder entender qué ha pasado en la historia del mundo y qué ha pasado con la humanidad. Cómo han incitado a la gente para que vayan y destruyan a otras personas. Que es lo mismo que está pasando hoy en día. Y lo que pasará dentro de poco tiempo es la misma historia repetida de maldad de este imperio maldito. Ahora pues, por eso es que hice una gran revoltura. Entonces, el Señor Jesucristo les dije, no va a dejar su reino a ningún pueblo, no va a ser posible, porque dice que su reino es eterno y duradero. Entonces, ¿cómo es que el Señor va a reinar 1000 años y se va a ir y otra vez vuelve la misma vida de demonios y de gente endemoniada y de gente perversa y de gente destructiva, y que otra vez Dios va a tener que bregar con esta humanidad? No, esto se termina. Primero se terminó con agua, ahora se va a terminar con fuego. Todos aquellos que se dejen marcar con la marca maldita de la bestia van a beber de la ira del Padre Celestial, de la ira de Jehová de los ejércitos. Y es por eso que Dios os invita hoy, que ustedes reflexionen, que ustedes mediten, qué están haciendo con su vida, mirando que el reloj de Dios se termina. Es más, ya se terminó. Solamente estamos viviendo milésimas de segundos proféticos de la historia de la humanidad. Bien, cuando yo miro el capítulo 16 con el verso 16 y dice, fíjese bien, pero antes no quiero saltarme el 15 que dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor Jesucristo llamará a su iglesia desde las nubes, y la iglesia subirá por el poder del Espíritu Santo, y entonces va a ser en un abrir y cerrar de ojos que la humanidad ni cuenta se va a dar que el Señor se llevó a su iglesia y la sacó de la tierra, y como cuando un ladrón llega a una casa y se lleva sus cosas, ¿verdad? Pero no estamos diciendo que él es un ladrón, simplemente que se está diciendo que pasará en un abrir y cerrar de ojos, que la misma humanidad ni cuenta se va a dar de lo que ha pasado hasta que mire lo que está pasando de la desgracia de la humanidad en manos del anticristo. Bien, ahora voy al 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí va a ser la gran guerra de Dios, que los demonios, el anticristo, el falso profeta y todos los reyes de la tierra van a pelear contra el Señor Jesucristo, y Él vendrá con sus ángeles a pelear y con sus santos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Ahora quiero ir un poquito atrás para decirles, dice, y velen y guarden sus ropas para que no anden desnudos, dice. Y aquí yo vengo como ladrón. Significa velar, guardarse en santidad, en obediencia a Dios, guardarse obedeciendo sus mandatos de lo que manda Dios en su palabra, y llevando la vida de Dios en sus vidas, y siempre creyendo que el Señor vendrá por una humanidad que es limpia y que no está contaminada con el diablo, y que el diablo no es su líder, sino Jesucristo su líder. Así pues, mirando los acontecimientos del mundo, quizás algunas 2, 3 citas bíblicas no las busqué para decírselas, en el futuro quizás las diré. Ok, pero entonces la reflexión es buscar al Señor
mientras tanto puede ser hallado, y lo encontramos en el libro de Isaías el profeta. Y dice, entre tanto Él está cercano. Entre tanto Él está cercano. Ya son milésimas de segundo que faltan para que el Señor Jesucristo se lleve su iglesia. Porque su iglesia no puede pasar la gran tribulación. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Ok, vamos a 2 de Tesalonicenses, que parecía que ya había acabado. Pero vámonos ahí, porque tenemos un punto muy importante que a veces la gente dice, ¿por qué hablan así? ¿Y por qué ese texto lo meten así? Porque hay gente que no cree en el arrebatamiento y hay gente que no cree, pero yo creo que ni en el diablo. Bueno, vamos a ver entonces, espérenme un segundo. Vámonos a Tesalonicenses. Fíjense lo que está diciendo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Otra vez nos vuelve a decir lo mismo, de que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién se va a manifestar? El hombre de pecado. ¿Cuándo? Dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero la apostasía, después el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, porque él quiere ser adorado, o es objeto de culto, no quiere cultos para nadie más que para él. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, el templo tiene que estar construido, porque él va a entrar en el templo, y ahora no hay templo visible que lo sepa el mundo entero, aunque Dios me dio una revelación y yo lo vi cuando lo estaban construyendo, por ahí lo han de tener. Dice, haciéndose pasar por Dios. O sea, entrará al templo y se hará pasar por Dios y querrá que los judíos y el mundo entero lo adoren. Luego dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Dice, fíjese bien, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Ven? ¿Qué lo detiene? Lo detiene la iglesia al Espíritu Santo para no llevársela con Cristo a las nubes, porque cuando aparezca Cristo, el Espíritu Santo se va a encargar de llevar la iglesia. Ahora, vamos más para acá. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, de la perversidad total. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién tiene que ser quitado de en medio? El Espíritu Santo, porque se va a llevar la iglesia. Entonces, porque cuando habla aquí, habla en sentido masculino, no habla en otro sentido, porque a la iglesia se le llama ella, pero al Espíritu Santo es él. Entonces, como dice, dice solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, el he, masculino, dice, a su vez se ha quitado de en medio. O sea, el Espíritu Santo es el que va a ser quitado, porque se va a llevar la iglesia. En el momento que se lleve la iglesia, entonces aquí va a quedar un terrible caos. El diablo va a estar reinando y no va a ser Dios. Pero claro está que él va a tener el control de lo que está pasando aquí abajo. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora bien, dice que se manifestará este inicuo.
y el Señor lo matará con su espíritu de su boca. Y dice que va a hacer señales y milagros. Dice acá, el sistema romano a través de ellos va a hacer milagros. Pero en el libro de Revelación capítulo 13 me dice que el que hace señales enfrente de la primera bestia, que es el anticristo, es el falso profeta. Él es el que hace las señales y manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que sean marcadas las personas y que no puedan comprar ni vender. El falso profeta es el que está ahí en el libro de Revelación diciendo aquí, aunque dice inicuo cuando el venimiento es por obra de Satanás. Cuando dice inicuo es el mismo anticristo. O sea, ambos personajes van a estar mintiéndole a la gente y quizás haciendo señales juntos para involucrar a la gente en una adoración satánica y una marca satánica, y por lo tanto la gente que se quede y adore al anticristo y reciba la marca de la bestia que ya está hoy en día, entonces dice, beberán la ira del furor de la ira de Jehová de los ejércitos. Entonces, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? O sea, que la gente que pase por ese proceso de la gran tribulación será gente que nunca quiso escuchar la verdad de Dios, de los predicadores que hablaban por el Espíritu de Dios, pero sí escucharon a muchos engañadores y por eso se quedaron a recibir el castigo de la ira de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Amigo y hermano que está mirando este video ahora, yo lo invito a que reflexione y mire y investigue lo que está pasando aquí en el libro de Revelación. Y si usted quiere creer lo que yo digo, créalo. Pero yo no hablé de mi cuenta, sino de lo que dice la palabra de Dios y de los hechos de la historia de esta bestia maldita llamada Roma, que fue la que llevó al Señor Jesucristo a la cruz y ha llevado por centurias de años, por 2000 años tiene esta bestia y un poco más tiempo de existir. Pero un día tiene una cita con el Creador donde será destruida y le hará beber Dios la ira de Él. Así pues, amado amigo y hermano que me está escuchando ahora, por favor, agilice su entendimiento y busque a Dios antes que sea demasiado tarde. Dios le bendiga.